Hola, ¿qué tal? A ver, es que es el tercer saludo que hacemos, ¿vale? Ya me estaba liando, ¿sabes? Esto... Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. All right. En el vídeo de hoy, no os lo vais a creer, Jesús se ha comprado una guitarra. Esa mirada acusadora. ¿Y qué? ¿Y qué? No solo ha pecado porque se ha comprado una guitarra, es que ha pecado porque se ha comprado una guitarra que tiene las famosas cacas de estrato que siempre criticamos. Tiene todas. Los que nos conocéis y habéis visto nuestros vídeos sabéis que hay ciertas cosas, yo que sé, el mazacote en la unión del mástil con el cuerpo, El acceso al alma, la pala los recta, raíles, el puente con rebaba que hace que sea más difícil tocar, las selletas que no te permiten quintar la guitarra por completo. pues todas esas mierdas. Todas. Y diréis, Pero Jesús, ¿por qué es así? Eres una mierda de ser humano. como efectivamente, pero es que estaba bien de precio. De calentado. ¿Qué pasa, Bueno, vosotros sabéis en este canal que yo ya soy reincidente en esto de decir no, porque las guitarras estas son una mierda y este rollo de guitarra es una caca, y luego me las compro porque soy así. Ya con la GIL, del cual os dejaremos el vídeo por aquí, ¿verdad? Es siempre por aquí. Es ahí. Es que no he acertado jamás. El caso es eso, que me salía bien de precio, igual que la GIL, y dije, pa'lante, tú lo sabes, llevaba una buena temporada con una calentada detrás de una teleca, pero vamos. Sí, pero lo que yo no sabía era que te ibas a comprar una teleca súper clásica. Es tan palo madera que lo que le cambies es tan fácil revertirlo que no hay problema. Al ser tan sencilla la guitarra, es todo tan fácil que era como, mira, es que aunque tenga cosas que no me molen, y en caso de que no me mole ya está por la vez, ¿no? Me la va a comprar él, pues eso. Vamos a probar el diseño de una guitarra fabricada en los 50. Con todas las mierdas que trae el hecho de que haya sido fabricada en los 50. Pues aquí está la bicha en cuestión. Y como veis, pues lo tiene todo. La pala totalmente recta, típica de Fender, que hace que la afinación no sea la más estable del mundo. No lleva bloqueadores en las clavijas, aunque es verdad que estas clavijas no son unas clavijas vintage, ¿vale? Taco de madera, más cuadrado que con el acceso a los últimos trastes inexistente. El hecho de que no lleva ningún tipo de rebaje aquí para la tripa, y nosotros somos más bien triponcillos. Y es una tabla de madera totalmente lisa, no tiene ningún tipo de rebaje, ningún tipo de ergonomía, ¿vale? El otro día corté el lomo encima. El puente lleva esta famosa rebaba. A mí personalmente me parece terrible y creo que a ti también te parece. Es raro uno, te acabas acostumbrando, pero es raro uno. O sea, mejor sin él que con él, pero no es tan horrible una vez te acostumbras. Si le echas un ratillo, luego ya no notas nada. Y luego lleva las 3 selletas de latón que tienes que quintar las cuerdas por parejas y no te permite hacer el octavado perfecto. El acceso al alma aquí arriba, en vez de ahí abajo. Y eso pues es un American Special y tiene las Texas Special. Suenan súper bien, son súper twangies. Madera del mástil y su diapasón de arce, ¿vale? Una sola pieza, por eso tenemos la piececita negra aquí, y el cuerpo es de aliso, muy estándar, es lo que suele ser una Telecaster. Y como veis, la construcción totalmente clásica. Sí. A diferencia de que se nota que es una American Special en el sentido que no lleva las clavijas vintage, ¿no? No lleva unas clavijas de las que se montaban en los 50, hablando claro. El golpeador negro y el color así en cremita me flipa, ¿sabes? Sí, está igual, por chulísimo. cierto, que la Jim Root, que os dejaremos un vídeo por aquí, que es la p*** de esa guitarra, pero es más bruta que un arao, y esta pues es para señores mayores como nosotros, obviamente. O sea, Esta es para hacer música bonita. en este canal ya sumamos una edad y peinamos canas. Exactamente, y sin sumar, peinamos canas. Vamos a compararla con una Fender de corte moderno, una Telecaster de corte moderno, para que veamos las diferencias. Esta Fender es mi Teleca Ultra, ya hay... ¿Hay review de esta? Sí. Diría que sí. Ah, sí, seguro. Esto simplemente para que tengáis claro las gamas normales de Fender que respetan todo lo clásico, y esta es una gama que es la gama Ultra, que es más moderna y por tanto tiene ciertas mejoras o digamos diferencias que la hacen más ergonómica. Esta, como hemos dicho, es un tocho de madera sin ningún tipo de rebaje, ningún tipo de ergonomía. Sin embargo, si podemos ver aquí, esta tiene un pequeño rebaje tanto aquí, la placa por la que hace la unión el mástil contra el cuerpo, e incluso aquí abajo tiene otro rebaje para que sea mucho más fácil llegar.
Y para los triponcetes, lo dicho, aquí no hay ningún tipo de rebaja y sin embargo aquí tienes un belly cut muy generoso que te cabe una buena panza, ¿vale? Para no tener que tener la guitarra mirando al cielo, ¿vale? Eso para empezar, o sea, el cuerpo no tiene nada que ver, este cuerpo está mucho más trabajado a nivel de ergonomía con respecto a la otra. Luego, otra ventaja que tenemos es que aquí no hay bloqueadores, como hemos dicho, y sin embargo, en la gama moderna ya te vienen con clavijas con bloqueadores. Le voy a poner bloqueadores a esta. Probablemente estos. Este puente no lleva la rebaba y lleva una selleta por cada cuerda, por lo tanto es mucho más sencillo quintarla. No como en este caso, que es la forma clásica de la Telecaster de toda la vida. Sí. Estas selletas de latón le dan un sonido mucho más a Telecaster. Esta guitarra no suena tan a Telecaster como este tipo de Telecasters. Dicho esto, vamos a probar la bicha. Vale, pues vamos a tocar unos acordes, ¿no? Con la pastilla de puente. Vale, voy a poner la de mástil primero, ¿no? Y ahora estoy en la de medio, ¿vale? Suena de madre, era crunch, ¿no? Vale, pues en puente. Vale, y ahora mástil. Jo, suena de madre, ¿eh? Es que es el auténtico sonido, ¿sabes? El que tú esperas, ¿no? Correcto. De hecho, el problema que le he encontrado yo a esta guitarra es que no te da la opción de no dártelo, ¿sabes? Yeah. Como... Esta guitarra te da directamente ese sonido Twangy Teleca perfecto. La otra lo puedes llegar a encontrar, pero lo tienes que buscar tú, porque no es tan pura. Esto sí que es que suena puro Telecaster. Es exactamente lo que esperas de una buena Telecaster. Ahora la pruebas. Le voy a dar zurra, ¿vale? Voy a poner distorsión para señoras. Vale, ahora mástil. Y ahora la central. Acojona, ¿eh? Cómo suena en mástil. Eso es lo que más me mola de esa guitarra, que en la pastilla de mástil le metes zurra y la guitarra suena súper cabreada, ¿eh? Un poco salvaje, la verdad. Mira, prueba.
fabulosa. Lo único que le falla, como es normal, es que la pastilla de puente para dar zurra va justa de ganancia. Hombre, pero es lógico. Además con el golpeador negro es que es la polla, tío. Es súper bonita. Uf. Fabulosa. ¿Qué te voy a contar? No es de una gama súper cara. Está lo que promete. Fender final Telecaster americana. Sí, pum. A funcionar. Las Standards y las American Specials americanas de Fender son guitarras decentes. Sí. No baratas, pero tampoco excesivamente caras. En este caso, además, tú te las has comprado Claro, por 500 euros menos de lo que cuesta. Casi. Sí, la verdad es que no lo he calculado, pero bueno, que no es eso. O sea, me parecía que para la calidad que ofrece la guitarra pues estaba bien de precio, ¿no? Y Sí, además eso, se la ve que está bien cuidadilla, tiene sus toquecillos Sí, típicos tiene de haber tocado en directo, pero bueno, hay gente que las relica, tú, que las deja mucho más destruidas que esto y pagan dinero por ello, ¿sabes? Pues sí. Estéticamente me gusta mucho los Sí. colores que tiene, sobre todo el hecho que el golpeador sea negro con este color crema me mola mucho. Que suena de Y maravilla. utilizando una guitarra que tiene absolutamente todos los defectos que hemos mencionado en las guitarras. Sí, y que por otro lado, cuando lo coges y te ofrece el sonido que te ofrece esta guitarra, es cuando te das cuenta de por qué hay a tanta gente a la que le da igual ese tipo de cosas. Sí, Aún es así, yo intentaré ponerle remedio a lo del puente, al hecho de que no lleve bloqueadores. La entrada esta de jack, que me parece terrorismo puro. O sea, Eso, lo que eso no lo han cambiado en esa. No, eso no lo han Esa es cambiado. exactamente igual. Eso no sé por qué no lo cambian, porque la verdad que me parece una malísima idea, pero oye, cada loco con su tema. Desde que la compré la habré sacado, si he dado 20 conciertos, fácil en 10. Es más, la primera vez que vi esta guitarra fue en un directo tuyo y fue como, ¡oh, sorpresa! Esa guitarra no contaba yo con ella. A la hora de dar zurra tiene sus limitaciones, pero cumple con creces. Mejor de lo que yo me esperaba, tanto en afinación como la respuesta que da. Al final al pote de tono se le da uso, porque como va un poco pasa de rosca con los agudos, pues no es una guitarra que tenga mucha ganancia, pero sí tiene un extra de agudos. Entonces cuando metes distorsión y tal, se te puede quedar un poco chicharrea y si la rebajas un poco de tono, te deja en un punto bastante chulo. A mí me ha servido cuando el overdrive, sobre todo, el Santa Ana, del que os dejaremos un link por aquí. Si lo pones a tope, a lo mejor está un poco pasado de rosca, lo rebajas un poco en el tono y la guitarra gana enteros, la verdad. Y poco más, pues yo diría que ya está todo pescado vendido, gente. Pues sale, sed bueno.